Bienvenidos nuevamente a Emprende Escribiendo, un programa exclusivo para todos aquellos copywriters, escritores, redactores digitales y bloggers que quieren vivir de sus letras y triunfar en este mundo digital 2.0. Mi nombre es Luisa Celas de luisacelas.com, escritora y copywriter emocional, y soy la encargada de acompañarte en el proceso. ¿Estás listo para emprender? Quédate conmigo porque aquí empieza Emprende Escribiendo, el podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Escribiendo, un podcast dedicado para todas aquellas personas que quieren vivir de sus letras y triunfar en este mundo digital 2.0. Mi nombre es Luisa Celas de luisacelas.com y me encanta tenerte nuevamente aquí compartiendo este ratito para hablar de marketing de contenido, de copywriting, storytelling, ideas, estrategias, creatividad y buenas entrevistas que te van a servir a ti para convertir lectores en clientes, para posicionarte en la mente de tus lectores y también para empezar a conectar más y generar más ventas, que es al final lo que viene después de esta parte emocional, porque ya sabemos que el 90% de la decisión de compra es emocional y por eso la importancia de crear buen contenido que guste, que entretenga, que informe, que inspire a tu audiencia. El episodio de hoy, como les digo, va a ser un poco más personal porque voy a estar hablando sobre cómo ha sido mi evolución, o bueno, mejor dicho, la evolución de mi marca, sobre cómo me quité ese miedo a ponerle mi nombre a las letras y atreverme a crear contenido para darme visibilidad en muchos canales, como por ejemplo el podcast, mi página web, que es lo más importante, el blog, Instagram y en este momento empezar con YouTube. Sobre cómo pasé de trabajar siempre bajo el nombre de varias empresas, de varios sectores, entre los que pueden pasar el asegurador, lifestyle, el sector académico, la industria light gaming, el desarrollo personal, startups, entre otras muchas cosas. También sobre cómo pasé de ghostwriter, que es cuando uno escribe sin tener que firmar, a lo que soy hoy en día, que es la cara visible de mi propio negocio, a dar talleres de esto, a tener clientes que me buscan para trabajar conmigo y bueno, seguir paso a pasito construyendo lo que yo quiero que sea mi marca personal, o mejor dicho, lo que yo quiero transmitir a través de ella. Así que hablamos de este tema. Si te interesa porque tú también estás trabajando en tu marca personal, porque quieres conocerme un poquito más, si eres fiel oyente del podcast, o porque estás pensando en emprender, pues bueno, es tu oportunidad, porque yo tengo mucho que compartirte desde la humildad, desde lo que ha significado para mí este proceso que llevo ya 2 años, ¿no? En mi propio proyecto personal, porque bueno, mi empresa siempre ha sido trabajada junto a mi pareja, pero esta es la primera vez que yo emprendo en solitario, totalmente en solitario, así que bueno, tengo varias cosas que me gustaría hablar, que me gustaría enseñarte, así que quédate en el episodio completo. Antes vamos a los anuncios de siempre, que ya sabes que en mi página web encuentras mucha información sobre copywriting, storytelling, marketing de contenidos. Tienes 2 recursos gratuitos, uno que es una masterclass para crear tu plan de contenido 2020 y el otro es un audio ebook con 10 ideas de contenido para que empieces a aplicarlas en tu blog y en tus redes sociales. Así que si te interesa, ve a mi página web luisaacelas.com y descárgatelos, además de ver los 3 servicios que tengo disponibles, que son copywriting web para darle vida a lo que será los textos de tu casita virtual, estrategias de contenido para blog y redes sociales, y también consultorías de contenido para trabajar cuál es el ingrediente secreto que le hace falta a tu comunicación para brillar en Internet. Así que bueno, después de estos anuncios ya podemos entrar en materia y hablar sobre marca personal y contarte yo cómo la he iniciado y cómo esos tips que me han ayudado a mí en este proceso también te pueden servir a ti. Para empezar, quiero hablar un poquito del background, ¿no? Porque antes de contarte qué ha pasado desde que lancé mi marca personal desde hace ya 2 años, como les dije al inicio, 1 año en el que estuve trabajando y emprendiendo a la vez, ¿no? Estaba utilizando esos ratos libres para empezar lo que era mi marca personal, y el otro año, que es a partir de febrero del año pasado, donde ya empecé a emprender a tiempo completo. Yo debo decir
que siempre, al menos profesionalmente, siempre he sido muy inquieta. Desde el colegio era como la escritora del salón junto con otro compañero. Nosotros dos éramos los que nos encargábamos de todo. Hicimos el discurso de grado del colegio, nos encargábamos de los ensayos. Cuando habían exámenes de castellano, pues nosotros éramos como los que nos iba mejor y como que los que ayudábamos a otros compañeros del salón. Y bueno, siempre estuve vinculada como en muchas cosas que tenían que ver con la escritura, por eso nunca dudé de que esta sería, bueno, la habilidad que yo tenía que potenciar, a la que me tenía que dedicar. Estuve en un periódico escolar, luego estuve en un periódico que era la parte juvenil del periódico de la ciudad en la que yo vivía, porque salió como un proyecto y bueno, yo participé. Y por eso, cuando terminé el colegio, yo tenía muy claro que me quería dedicar a escribir. Lo pensé en dedicarme a la escritura literaria, como para estudiar literatura o estudiar escritura creativa. De ahí nace que hoy en día yo me dedique al storytelling y que bueno, que sea algo que me hace sentir realmente feliz, tanto de hacer como de enseñar. Y decidí estudiar comunicación social y periodismo, como se le conoce a la carrera en Colombia, en una universidad, bueno, que era como la universidad de mis sueños desde que yo la conocí, que se llama la Universidad de La Sabana. Desde ahí, a mis 17 años, me mudé sola a Bogotá, que era como es la capital de Colombia, para empezar a estudiar, porque yo quería que fuera en esa misma universidad, porque también habían salido como periodistas muy famosos que estaban en CNN y porque además desde que la vi como que, no sé, fue como amor a primera vista y dije, yo quiero estudiar ahí. Entonces viajé a Bogotá y desde ese momento, desde que empecé la carrera, prácticamente yo empecé a trabajar en lo que me fuera saliendo simplemente para llenar mi currículum, porque bueno, no era únicamente por la parte económica, porque de hecho en esos primeros años de universidad nunca cobraba, sino que yo quería tener experiencia, porque yo había escuchado eso de que uno sale a la universidad y ya te piden como ser menor de 25 años, pero tener 10 años de experiencia, entre otras cosas, y yo no me quería quedar atrás, así que siempre como que trataba de que regalar mi trabajo, de decirle a la gente que yo le escribía, de ofrecer como mis servicios a personas cercanas a mí, hasta que cuando estaba, no me acuerdo si en cuarto o quinto semestre, tuve la oportunidad de entrevistar al primer colombiano en subir al Everest, a la montaña del Everest, y después de esa entrevista a la persona le gustó tanto la crónica que yo hice para mi clase. Desde ahí es que, si yo lo pienso ahora, desde ahí lo mío era el storytelling, porque a mí siempre me ha gustado escribir, pero más desde esta parte narrativa, literaria, ¿no? Desde la creación de una historia detrás de esa información que estamos compartiendo. Así que a esta persona le gustó mi artículo y él me propuso, bueno, trabajar para la empresa en la que él estaba, pero bueno, gratis porque no me pagaba, pero para mí fue una muy buena experiencia hasta que ya al séptimo semestre, octavo, ya finalizando mi carrera, tuve la oportunidad de entrar a trabajar por un año en un colegio como coordinadora de comunicaciones. O sea, yo tenía 19 años y ya era la coordinadora. Era la primera persona que en ese colegio, que era un colegio de primaria, le abrían un paso al área de comunicación. Así que yo empecé el periódico escolar, empecé a arreglar los textos sin saber que eso se llamaba copywriting. Obviamente en esa época, pues poco copywriting, ¿no? Poco texto persuasivo, sino que era como una escritura más intuitiva para mí, para una niña de 19 años, estaba en su primer trabajo pago, ¿no? Entonces empecé a trabajar esto, la emisora del colegio, empecé a hacer radio también en unas clases que yo tenía, hice radio comunitaria, así que empecé un poco como a trabajar en muchas cosas de la comunicación hasta que llegué ahí sí al último semestre y ya estaba mucho en la parte social y dije que mi sueño era trabajar en el área de comunicación, pero de una ONG, y por eso decidí viajar a España tan pronto terminé la carrera para hacer un máster en derechos humanos, o sea, nada de marketing por ese momento, como se podrán dar cuenta, siempre escritura, pero nada de marketing. ¿Qué pasó? Cuando llegué ya a España, ¿no? Empiezo toda esta vida expat, que es empezar desde cero, llegar a un país nuevo en donde no importan los títulos y la experiencia que tienes porque eres un inmigrante más. Y empecé a cambiar un poco el chip con el que yo había venido de Colombia, porque bueno, yo
me crié en una sociedad en la que era muy importante los títulos, el estudiar, en las aspiraciones, a los 25 tienes que tener una casa, en fin. Y cuando tuve estos primeros momentos, así como SPAC, que en ese momento justo mi familia tuvo muchos problemas económicos ese año y bueno, yo estaba en otro país que nos habíamos confiado en que íbamos a tener, digamos, los ingresos para yo estar tranquila durante ese año y resulta que no, que fue más difícil de lo que yo esperaba, que no conseguía trabajo porque yo llegué a España justo cuando la crisis estaba muy fuerte y bueno, no había casi ni trabajo para españoles, así que imagínense uno como inmigrante, pues mucho menos. Entonces empecé a escuchar a mi novio, que siempre había sido un alma emprendedora totalmente, que siempre me hablaba de que él no quería tener jefes, de que él iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, y yo que nunca había pensado en esto, porque para mí mi sueño era trabajar en una empresa con un salario estable, empecé a escucharlo y a ver cómo, bueno, de pronto esto puede ser una solución para mí. Entré a trabajar en una ONG en Madrid, en el área de, bueno, como community manager, pero en ese momento también los community managers estaban empezando, ¿no? Pero fue como mi primer acercamiento al escribir para digital. Entonces ahí me encargaba también del blog, de las redes sociales, entonces todo este mundo ya me empezó a gustar y empecé a ver que sí, que definitivamente había una parte social, porque era ONG, también había una parte de marketing que me empezó a llamar la atención. Así que después de esto terminé ya lo que fue este año de trabajo en esta ONG y decidimos ir a Malta a buscar oportunidades porque bueno, ni mi novio ni yo estábamos muy bien económicamente y necesitábamos trabajar y queríamos hacer algo añadido que era como aprender un nuevo idioma, el inglés. Así que nos fuimos a Malta y durante ese año pues trabajé de todo, trabajé como camarera, trabajé como niñera, trabajé limpiando casas, en fin, pero dentro de mí yo sentía la necesidad de volver a escribir. O sea, yo le pedía a la vida como por favor, dame una oportunidad de volver a trabajar en algo de lo mío, hasta que así fue. Después de unos meses conseguí mi primer trabajo en una revista de lifestyle, que era para gente mayor de 40 años. También era como algo que yo nunca había hecho porque era, bueno, hablar de temas un poco lights, ¿no? Que era como a lo mejor 5 vídeos que te alegraron el día, los beneficios de la naranja, no sé, eran artículos así, pero bueno, era mi primer trabajo, yo estaba muy contenta, era más bien contenido viral, así que también tocaba como que buscar muchas cosas que estuvieron en tendencia y demás, y ese también fue como otro acercamiento a todo lo que es el marketing, ¿no? Porque era como tratar de entender, pero cómo monetiza este hombre esta página, además que habíamos muchas personas trabajando que íbamos para mercados diferentes, estaba en español, luego habían los que estaban en alemán, en portugués, entonces siempre era como tratar de ver como, vale, o sea, cuál es la monetización de esto y empezar a ver que también la escritura es marketing, ¿no? Que era algo que yo no tenía en mi cabeza porque yo simplemente quería escribir, pero yo no quería escribir para vender algo, pero después de trabajar en la ONG y de pensar que, vale, Luisa, o sea, todo lo que tú has hecho hasta el momento, desde que trabajabas en el sitio asegurador, desde que hasta en un lifestyle, siempre estás vendiendo algo y esto es marketing. Así que empecé a trabajar en esto. Luego, para no hacerles larga la historia, tuve un problema en mis manos debido a ese trabajo porque nos tocaba escribir 10 artículos en 8 horas, que es too much, y mis manos se enfermaron, me dio una tendinitis crónica, estuve 4 meses sin escribir y después de esto, que yo creo que fue el clímax de mi historia, ¿no? Como el inicio y el final, ¿no? El final de querer trabajar para otras personas y el inicio de querer trabajar para mí, pero como todavía no tenía nada claro, no sabía a qué me quería dedicar, no sabía cómo hacerlo porque tampoco había estado como en este mundo del emprendimiento como tal, simplemente con mi novio empecé a buscar nuevamente trabajo, ahí encuentro el que fue mi último trabajo de oficina, que para mí fue una empresa maravillosa y fue una empresa muy como una escuela, podría decirle, fue una escuela totalmente en mi vida porque como que me ayudó a conocer el SEO, a ver un poco más el marketing, pero más a fondo, a aprender a delegar porque también yo era como la jefe, entonces me tocaba manejar un grupo de gente que de hecho ellos siguen trabajando conmigo para proyectos de iGaming
porque esa empresa era del gaming, que es la industria del juego, así que eso, aprendí como a ser la jefe de alguien, a ser una líder, porque yo decía que yo no quería ser la jefe, que muchas veces yo he tenido, sino que yo quería tratar de incentivar también las habilidades de las personas que trabajaban conmigo, y de hecho todo ese equipo que trabajó conmigo durante esos 2 años que estuve trabajando en esa empresa, pues trabajan hoy en día conmigo en proyectos de iGaming, porque esa es una de las partes de mi negocio, que yo también sigo en contacto, porque como cogí como una fama de experta en este tema, en el copy de este tema, pues también como que tengo empresas que son más bien fijas, que entre ellas está la que yo trabajaba antes, y para esos proyectos que son grandes, para varios mercados del mundo hispanohablante, tengo un equipo de freelancers pues, que trabajan conmigo en esto, así que también esa fue una muy buena empresa. Durante ese tiempo nació Vivir en Malta, que la manejaba durante mi tiempo libre junto con mi pareja, y nació también lo que yo quería que fuera luisacelas.com. Me acuerdo que el año 2018 fue muy duro para mí porque, bueno, era trabajar 8 horas, a veces más, y llegar a casa y trabajar en lo mío, ¿no? Ir consiguiendo clientas, empezar a abrir la cuenta de Instagram, empezar a tener más visibilidad, entre otras cosas, porque yo sabía que a más tardar en un año iba a dejar ese trabajo y atreverme por fin a ser mi propia jefa. Así que bueno, eso es más que todo esa pequeña historia del cómo estaba yo y cómo empecé a adentrarme en este mundo. Como ven, yo llevaba muchísimo tiempo, pues desde que tengo memoria, escribiendo, pero nunca me había atrevido a decir como, hola, soy Luisa y soy la persona que escribió esto o puedo escribir para ti, porque me daba muchísimo miedo, yo me sentía insegura, y aunque cuando era jefa de contenido en mi empresa anterior, cuando era algo mío, me hacía sentir como síndrome del impostor, como yo no estoy preparada y que si no les gusta lo que escribo y si fracaso y si tengo que volver a pedir, no sé, que me vuelvan a dar trabajo en nada de tiempo y qué pensará mi familia y mis amigos, porque claro, yo tenía, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram tenía solamente amigos del colegio, de la universidad, y yo decía, ahora que me vayan a ver hablando de temas de marketing o de copy o contando historias o lo que sea, ¿qué van a pensar de mí? Como esta vieja se enloqueció. Entonces decidí que lo mejor era eso, como darme ese año para hacer una prueba antes de dejar mi trabajo, así que me propuse ahorrar lo necesario como para estar tranquila en el momento que renunciara y tener al menos algo de ahorros y darme a conocer. O sea, ese 2008 para mí fue como el año de empezar a ganar un poquito de visibilidad porque, bueno, nadie me conocía, únicamente mi mamá. Entonces, como que era un periodo de eso, como decir como, hola, soy Luisa, soy copy, soy storyteller y puedo ayudarte. Así que aquí viene mi primer consejo, que es antes de empezar, es como probar, como empieza a darte a conocer, porque todos sabemos que emprender a veces puede ser complicado, que no es que empieces a emprender y al día siguiente ya tengas clientes o ya tengas dinero en piloto automático, como muchas veces nos venden. No, no es así. A veces toma tiempo y es bueno estar como con la seguridad de que tenemos un poquito de ingresos para poder tirar los primeros meses, sobre todo que tenemos al menos un trabajo ya hecho, que aunque no sea mucho, por ejemplo, para mí ese primer año significó eso, como empezar a darme a conocer, empezar a hacer contactos, a conocer a otros emprendedores, emprendedoras a través de redes sociales y empezar un poco a compartir la manera en la que yo escribo, la manera en la que yo pienso y crear como estrategias que me funcionaran a largo plazo. En este momento yo dije como, bueno, voy a crear contenido a través de las historias porque lo mío siempre ha sido la parte literaria, la parte del storytelling, así que así quiero que la gente me conozca, que si me conocen como copy, no solo sea una copy, sino sea como copywriting emocional y storytelling, ambas cosas, que son las que yo mezclo siempre en todos mis trabajos y hacer contactos. Así que escogí una plataforma para empezar a darme a conocer, que fue el podcast.
como yo todavía no me sentía tan segura para hablar de temas todo el tiempo, yo dije, bueno, pues voy a empezar el podcast haciendo entrevistas. Así que si tú te vas a mis primeros episodios de Emprende Escribiendo, te vas a dar cuenta que tengo muchísimas entrevistas, pocas veces hablaba yo, hasta que un día dije, no, pero si yo también tengo muchas cosas que contar, yo tengo muchas cosas que enseñar, así que así como entrevisto a otros expertos, yo también quiero que la gente me vea a mí como una experta en algo. Así que también empecé como a dividir un poco el podcast entre entrevistas con expertos y entrevistas en solitario, pero la verdad es que para mí el podcast fue un antes y un después porque me sirvió para eso, para llegar a otras comunidades, porque cuando haces una entrevista normalmente esa persona te comparte en su comunidad, habla de ti y si lo haces muy bien y a la gente le gusta, posiblemente esas personas también van a llegar a tu cuenta. Así que otro consejo que nace de aquí para tu marca personal es que escojas una plataforma que te dé visibilidad, que te dé contacto o que te dé paso a los contactos también de otros emprendedores y que te atrevas sobre todo a invitar gente, a no tener miedo de pedir ayuda, de pedir si quieren hacer una entrevista o si no. Yo les digo, yo por ejemplo, rara la vez que yo diga no a algo que me invitan, ya sea un webinar o una entrevista, porque al final eso nos beneficia a todos y para las marcas personales es súper importante tener visibilidad, o sea, como dice una frase, si no te ven, no existes. Y si no nos ven, si la gente no sabe nosotros qué hacemos, ni cómo escribimos, ni qué podemos ofrecer, pues nosotros somos los que tenemos que buscar clientes, más no son los clientes los que nos buscan. Entonces debo decir que ese año para mí fue muy bueno, lo que les digo, difícil pero bueno porque tuve la suerte de empezar a crear buenos contactos, me invitaban a Instagram Lives, me invitaron a 2 congresos y yo no me lo podía creer porque yo decía, acabo de empezar y no sé, como que todo se me estaba dando muy rápido, al menos no en clientes, pero sí en cuestiones de visibilidad un poco, ¿no? Y empecé a ver que había gente que ya me empezaba a relacionar con el copy, pero siempre decían como copy. Yo decía, no, pero es que yo no me siento una copy solamente, o sea, yo me siento una creadora de contenido, me siento una storyteller, una contadora de historias, y yo quiero que esto sea, que el storytelling sea parte y la parte emocional sea parte de mi marca. Así que, bueno, empecé un poco a darle forma también a esa estrategia de contenido que yo quería, que era compartir contenido de valor, contenido educativo, pero siempre a través de reflexiones personales, de anécdotas, de cosas que, aunque fuera yo la protagonista, fueran temas que también son relevantes para mi comunidad. Ahí, en ese proceso, mientras creaba, también obviamente me enfoqué en buscar clientes y cometí mis primeros errores, que fueron rebajar mucho los precios, porque bueno, como estaba empezando, al menos como marca personal, a mí no me interesaba que me pagaran lo justo, digámoslo así, porque yo tenía mi sueldo seguro en la empresa. Entonces empecé a dar mis copies, por decirlo así, muy baratos en comparación al mercado y luego me arrepentí porque me di cuenta como, vale, aunque yo no necesito en este momento el dinero porque tengo un trabajo estable, sí que esto me está implicando más tiempo, está trayendo unos clientes que yo no quiero, está trayendo personas que no valoran mi trabajo y yo no me siento feliz cuando escribo. Y si yo no me siento feliz cuando escribo, pues esto lo voy a transmitir y es lo que yo no quería. Mi consejo aquí para tu marca personal también es que trates de mirar muy bien los precios, que te ajustes a lo que se da en tu mercado, que no rebajes, así estés empezando, no importa, tienes que estar en lo básico del mercado, de pronto bajarle un poquito si consideras que todavía no eres muy bueno en algo y en vez de dar cosas gratis o muy baratas, trata de hacer intercambios. Hoy en día vemos muchos emprendedores con diferentes habilidades, no sé, tú haces el copy y alguien te hace unas fotos, o tú haces el copy de alguien y te hacen una página web. No sé, tratar de intercambiar es mejor que rebajar, porque lo malo de rebajar es que nos vamos ganando una etiqueta de low cost que luego es muy difícil de quitar. Entonces aquí es muy importante tener contratos, eso lo he contado mucho en mi diario de una emprendedora, porque es verdad, tener contratos, tener muy claro lo que cobramos y cómo lo
cobramos, poner límites también con los clientes es muy importante. Así que con esto, claro, ya empecé otra etapa en mi marca personal que fue el crecer, ¿no? Ya sabía que obviamente para crecer tenía que seguir creando y por eso en el 2018 yo sabía que no estaba siendo tan constante con el podcast porque publicaba un día, luego volví a publicar 3 semanas después y empecé a decir como no, Luisa, ya toca coger esto en serio porque cuando ya renuncies a tu trabajo que fue en el 2019, tienes que ser más constante con lo que escribas. Entonces, empecé a publicar en el podcast todos los jueves, empecé a crear más contenido, a ser firme también con mi contenido, a usar otras plataformas como por ejemplo LinkedIn, pero a centrar mi estrategia en una, pues que era Instagram, que es como mi base, después LinkedIn y este año justamente empecé con YouTube porque yo pienso que no hay que coger todas las plataformas de una vez, sino que hay que irlas trabajando por momentos. Cuando sientas que una ya está bien, puedes pasar a otra y así sucesivamente. Entonces aquí el consejo es que seas constante, que crees contenido de valor, que tengas una estrategia de contenido básica, sobre todo en tu blog, ¿no? Porque igual las redes sociales se pueden acabar mañana, pero lo que queda siempre es el blog. Así que a partir del 2019, cuando ya tomé la decisión de renunciar, dije como, bueno, ahora sí tengo que llevar este negocio ya a otro nivel, ya tengo que empezar a pensar no como hobby, no como mi trabajo de tiempo libre, sino como mi trabajo de tiempo completo. Así que empecé a tomar acciones para adquirir una imagen un poco más profesional. Empecé con la página web, la cambié toda, hice rebranding, cambié logo, cambié colores, por colores que yo me sintiera más identificada. Y también empecé, lo que les digo, a ser más constante con mi contenido, tanto en el podcast como en mis redes sociales. Empecé a definir el objetivo de cada una. Entonces llegué a la conclusión que en el blog y en el podcast es contenido educativo, cosas que enseñen, ¿no? Tutoriales, tips, etcétera. En mi Instagram yo lo dejé para compartir un poco más esta parte emocional, humanizar un poco más mi marca y mostrar escritura, porque si yo escribo y si ofrezco eso, si quiero enseñar a otros a escribir, yo tengo que escribir. Y qué mejor que la gente sepa si lo hago bien, si lo hago mal, si conecto, si no conecto a través de las cosas que yo escribo, porque es muy diferente decir te ayudo a conectar con tu cliente ideal y que tú te metas a la red de esa persona y tenga, no sé, 2 likes y 2 comentarios y los mismos seguidores un año después, a que tú veas que hay una evolución en la persona, que hay gente que comenta, que hay gente que se vincula emocionalmente con ese texto, que la persona va creciendo, ver la evolución de la persona. Y esto es lo que yo quería mostrar. Yo no quiero hablar de escritura, yo quiero escribir. Entonces ese fue como algo que cambió también totalmente el chip con el que yo venía emprendiendo, porque dije, bueno, voy a dedicarme a crear con mis propias reglas, no con lo que en el mundo del marketing te dice, sino encontrando mi propia fórmula para crecer, para también un poco respaldar ese trabajo que yo he hecho y monetizar, perderle el miedo a vender, porque yo también estaba únicamente compartiendo contenido, pero nunca vendía nada, nunca vendía ni mis servicios. De hecho, también si miras episodios del podcast antiguos, te das cuenta que yo nunca decía lo de pásate por mi web, estos son mis servicios y nada, y estaba desperdiciando una oportunidad tan buena como esta, porque bueno, es un podcast que escucha gente y que decir lo que nosotros hacemos no está mal, porque ya estamos dando algo a cambio, que es el contenido, así que qué bueno también poder un poco decir a las personas cómo nosotros también los podemos ayudar. Así que después de esto ya empecé a entrar en esta parte de monetización, que está muy ligada también con el mindset, que es en la que estoy hoy en día, que es esta última fase de la que les puedo hablar hasta el momento, que es ya la de monetizar, que fue cuando empecé a decir como, vale, ya tengo mucha experiencia, como les digo, trabajo prácticamente desde que entré a la universidad. La escritura siempre ha sido parte de mi vida, o sea, no es algo que yo haya aprendido ayer, ¿sí? He evolucionado en mi marca y sé que puedo ayudar a otras personas también a evolucionar. Tengo también una empresa que me respalda atrás,
entre otras cosas, así que fue cambiar ese chip, dejar ese síndrome del impostor, que no les voy a mentir, a veces también me agobia. Hay días en los que yo me despierto y digo, pero a ver, Luisa, ¿quién te va a leer a ti? ¿Quién te va a escuchar a ti? Pero ahí mismo trato de pensar, de ver el sentimiento, de analizarlo, la raíz también del por qué lo siento y dejarlo ir, decir como no me perteneces, yo soy buena en lo que hago, creo en mí y si yo creo en mí también voy a conectar con personas que también crean. Así que ahí me animé a empezar mis talleres, que había tenido la oportunidad de hacer un taller online, pero no lo había hecho presencial por este mismo miedo. El año pasado empecé aquí en Madrid con 2 chicas más porque no me atreví a hacerlo sola, pero cuando viajé a Colombia a final de año dije como, bueno, voy a hacer uno, mi idea era solo uno y me fue tan bien que hubo tanta gente interesada que al final terminé haciendo 3, 2 en Bogotá, 1 en Medellín y eso me dio como la seguridad de decir, vale, o sea, ha gustado, de verdad que se logra crear un ambiente bonito en el que las personas se sienten seguras para compartir lo que lo quieren compartir y que sea útil, así que dije, este año, que ya es 2020, quiero empezar a hacer más cosas presencial, quiero empezar también a ayudar a más gente, entonces estoy planeando más talleres presenciales, ya empecé con uno acá en Madrid, posiblemente en unos meses, bueno, en abril creo, lo haré en Barcelona, voy a seguir haciéndolo online, estoy preparando un programa de storytelling para marcas personales que va a estar súper bonito, que le estoy poniendo también todo de mí, que también saldrá, no sé, en abril o mayo, entre otros planes, porque yo entiendo que ya, o sea, ya hay que creer en nosotros, hay que darle como rienda suelta a toda esa creatividad, a todo lo que nos hace buenos como profesionales y como marcas, y ese es el paso que sigue, al menos en mi vida, de mi marca personal, que ya es el crecer y el monetizar, sin el dejar de crear, porque el crear siempre tiene que ser parte, porque obviamente para poder monetizar, para poder llegar a más personas, tenemos que seguir creando buen contenido, como les dije al inicio, que vibre en nuestra misma sintonía, que vibre en nuestra misma personalidad. Así que nada, estoy en ese proceso, seguimos y espero que esta pequeña historia de cómo yo inicié mi marca personal, de cómo ha ido evolucionando un poco mi historia, mis miedos, mis logros, también te sirva a ti si estás empezando a la crear. Y si puedo resumir este episodio en algunos pasos, serían el tomar decisiones que muchas veces son dejar un trabajo, pero hacerlo con cabeza, no hacerlo a la loca ni porque sí, sino entender primero a cuál es el mercado en el que estamos entrando, entender que el emprendimiento no es algo de la noche a la mañana, que no por tener una página web y un buen copy vas a vender al mes, que es un proceso que requiere de muchas cosas, así que es algo que tenemos que trabajar en conjunto, siempre entendiendo todo lo que significa emprender como tal, que también tenemos que trabajar nuestro mindset, ¿no? El creer en nosotros, en saber que somos lo suficientemente buenas o buenos para dedicarnos a algo, que tenemos todas las capacidades, las habilidades para llegar a esa persona y seguir creando contenido que resuene con nosotros, no hacer lo que la gente hace, no hacer lo que todo el mundo dice que debes hacer, sino aprender de todos, pero al final sacar tu propia fórmula, porque eso es lo que te va a hacer diferente en un mundo en el que abundan negocios iguales. Y el otro paso ya sería el perderle miedo a el monetizar, a vender. Todos vivimos de algo. Las personas que nos siguen, nuestros seguidores, también lo saben, ¿no? Y para crear contenido gratuito tenemos que vender, porque si nosotros no podemos pagar nuestras facturas, pues no vamos a tener ni el tiempo para crear cosas gratis, ni la motivación para hacerlo. Entonces, entre mejor nos vaya como marcas, también nos va a permitir crear cosas de forma desinteresada, de forma gratuita, para ayudar a otras personas. Entonces, estos son esos tips de cómo inicié mi marca personal como copy y como storyteller freelance, y de cómo tú también puedes implementar estos pequeños tips para hacerlo. Tengo también acá en el episodio otro sobre cómo promocionarte como copywriter, por si lo quieres ver. Y bueno, me encantaría también que en los comentarios de la plataforma de la que me estés escuchando me cuentes un poquito en qué fase vas, en qué proceso de tu marca personal vas y cuáles son esas preguntas que más te agobian con respecto a esto, para poderla responder en un próximo
próximo episodio. Y nos vemos en mi cuenta de Instagram, @luacelas, en mi canal de YouTube, Luisa Celas también, me pueden buscar y puedes hacer el mini curso de marketing de contenidos que tengo allí y por supuesto en mi página web luisaacelas.com. Un abrazo para todos y recuerden escribir cosas que vendan, pero siempre con el corazón y hacer sentir con lo que venden. Un abrazo para todos y chao, chao.